Me dice participar porque de la entrevista al finalizar informe del IAIP ayer, 19 de mayo, es el Ministerio Público quien debe responder porque no ha actuado teniendo la facultad constitucional. Bueno, Ministerio Público, ahí tiene usted dónde trabajar. Muy bien, esto de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abusos en el ejercicio de la función, ¿qué debilidad ven en este Código Penal que entrará en vigencia dentro de 32 días aproximadamente? Sí, bueno, siguiendo el orden de los otros temas, o de las otras figuras de las que hablábamos, igual ahí se presenta una reducción igual de penas, que en algún momento dificultarán la persecución penal, pero además hay algunos aspectos que es importante señalar en cuanto a los tipos penales que establece el código, tanto en esta figura que usted menciona como en otras. Por ejemplo, en este tipo de delitos contra la administración pública que tiene que ver con fraudes o con malversación de fondos o con uso indebido de fondos públicos, el nuevo Código Penal, además de la conducta del funcionario o empleado público, además exige que es necesario probar que hubo un perjuicio al patrimonio público. Esto es un elemento importante que hay que analizar, Renato, porque en el código actual no existe esa condicionante. Es decir, en el actual código basta comprobar que el funcionario o empleado malversó fondos o utilizó fraude, etcétera, y que hubo un beneficio de esos fondos, y no es necesario acreditar que hubo un perjuicio al patrimonio público, que es lógico que lo hubo, ¿no? Es obvio. Pero el nuevo código establece esa colita en varios artículos que tienen que ver con uso de fondos públicos, y eso en algún momento podría dificultar la persecución porque habrá que acreditar, no sé, cuantitativamente o cualitativamente, con informes, qué sé yo, de finanzas o de quien sea, o de los presupuestos de las instituciones, cómo se perjudicó el patrimonio público de las entidades a las cuales se le defraudó los fondos. Yo cometo fraude con dineros públicos y después hay que demostrar que perjudiqué al Estado. Al patrimonio público, exactamente. Y ya es obvio que si cometo fraude con dineros públicos he perjudicado al Estado. Entonces en su momento se señaló que esto podría generar obviamente una complicación a la hora de probar los tipos penales. El estudio que ustedes hicieron sobre esto que aparece en pantalla, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abusos en el ejercicio de su función, ya les digo algo muy importante, solo me conecto para que ustedes comprendan mejor el asunto, correcto, ya estoy listo, muy bien. Dice en el último párrafo, dice en el último párrafo, en estos casos se podría alegar la prescripción después de transcurridos 5 años. En estos casos de los que estamos hablando, miren ahí el titular, se podría alegar la prescripción después de transcurridos 5 años. Si esto se materializara, no podrían ser perseguibles los delitos ocurridos con anterioridad al año 2015. Asimismo, podrían gozar de medida de simplificación procesal. Así es. ¿Así es? Así es decir, lo que el código prevé es que al haber una reducción de penas, y al poderse flexibilizar la aplicación de figuras de simplificación procesal o la misma prescripción de la acción penal, cuando se entablen acciones, las personas imputadas pueden hacer alegatos de prescripción de la acción penal, y eso haría inviable continuar las investigaciones o los procesos de delitos que tengan más allá de 5 años de haberse cometido o 10 años de haberse cometido. Eso depende un poco de si la pena es grave o la pena es menor o la pena es leve, de acuerdo a cómo lo establece el Código Penal. Pero en general, Renato, en los delitos contra la administración pública, lo reitero, la tendencia implica que las penas establecidas como mínimo y máximo
pueden flexibilizar y pueden permitir esos alegatos a la parte defensora, y se pueden cerrar muchos casos con prescripción de la acción penal o con figuras de simplificación procesal. Y la que vemos en pantalla en este momento, tráfico de influencias, que lo ven ustedes también como otra debilidad del nuevo Código Penal. Y igualmente, ahí lo que se establece es que las penas previstas son menores de 5 años y que igual puede caber la prescripción de la acción penal, ¿verdad? Haciendo un poco reiterativo el tema, ¿no? de las figuras, además de simplificación procesal penal. En el cohecho, básicamente, aunque se definen muy bien los tipos penales de cohecho, también hay una reducción considerable de la pena, que también viabiliza la posibilidad de aplicar prescripción o figuras de simplificación. Y en el caso del prevaricato administrativo que aparece ahí, otro de los debilidades que se percibieron en el nuevo código es que algunas figuras ya no son sancionadas con prisión, ¿no? Sino básicamente son sancionadas con inhabilitación absoluta de ejercicio profesional o de funciones públicas durante un tiempo específico, lo cual creo que no es proporcional en algunos casos con el bien jurídico tutelado. Es decir, por ejemplo, en estos casos lo que se persigue es una administración pública sana, confiable, y a un funcionario, por ejemplo, que emite una resolución fraudulenta o no apegada a la ley y no se le va a sancionar con prisión, simplemente con inhabilitación, a criterio de la MASI en su momento parecía una desproporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y la sanción que prevé el Código. Y en el abuso de autoridad, en el Código Penal vigente, el delito de abuso de autoridad contempla una pena de reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión. Sin embargo, en el nuevo Código Penal se elimina la pena de reclusión y se limita a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años. Ese es uno de los casos de los tipos penales. No puede trabajar en la administración pública. No, pero no va a haber una sanción de prisión, de privación de libertad. ¿Y en esto de colaboración eficaz? Ahí lo que se facilita en el código es poder trabajar apoyando las investigaciones del Ministerio Público, y ahí lo que se considera es una rebaja sustancial de la pena hasta en 2/3 si la persona colabora con la investigación. Ese era un elemento que parecía importante a la MASI en su momento, que estuviera contemplado. Sin embargo, eso necesita una regulación más amplia, y por eso la MASI seguía insistiendo en la aprobación de la ley de colaboración eficaz, porque esto hay que regularlo, claro. Hay que establecer parámetros adecuados, no simplemente la reducción de la pena, ¿verdad? ¿Y en el prevaricato judicial? En el prevaricato judicial igual lo que ocurre es que hay una igual disminución de pena. Mejor dicho, ahí lo que se contempla es que no hay pena de privación de libertad igual. Se sanciona a cualquier juez que a sabiendas emite una resolución que es ilegal, digamos, o contraria a derecho, que nos parece también desproporcionado. No se le va a sancionar se le va a sancionar con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial, pero nos parecía un poco desproporcionado en función del bien jurídico que se protege, ¿no? Un funcionario judicial que tiene que emitir una resolución apegada a derecho, un juez debe responsabilizarse en ese sentido, ¿no? Entonces, y hacíamos ahí la comparación en el sentido de que es desproporcional porque, por ejemplo, a un testigo que emita un falso testimonio se le pena más gravemente que a un juez que emite una resolución contraria a derecho y lo vuelve igual prescriptible, ¿verdad? Bueno, y en las conclusiones aquí la MASI pedía o sugería incorporar en el nuevo Código Penal la figura de la cooperación necesaria como forma de autoría o participación en atención a los argumentos expuestos en el respectivo apartado de este documento, tal como lo tiene previsto el Código Penal.
Sí, ¿Sí? sí, ese es un tema importante, Renato, porque en el código actual una de las formas de autoría es la cooperación necesaria, y esto implica un acto sin el cual el delito no se pueda cometer, y es un acto previo, no simultáneo. Sí. Entonces, en el nuevo Código Penal solo se puede perseguir a los autores, entendiéndose también coautores, y a los cómplices, que pueden ser inductores o partícipes. Sí. Sin embargo, la relevancia de esta figura de la cooperación necesaria, que permitía perseguir a personas que hubiesen participado en procesos previos a la ejecución del delito, era algo importante en el código actual, que no va a poder ser viable en este nuevo Y código. además recomendaba incluir en el artículo 102 del nuevo Código Penal, respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un texto relativo a que serán responsables penalmente siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención de delitos, según cual sea el tipo de actividad o actividades que ésta desarrolla. Ahí tampoco, ustedes no estaban muy de acuerdo con ese asunto de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Nos parecía que era un avance importante en el código, porque se ha superado desde hace mucho tiempo el hecho de que la persona jurídica no delinque. Hay teorías ya desfasadas, digamos, que dicen que la persona jurídica no tiene acción y que por ende no puede ser perseguible, pero esas son teorías superadas en otros países y son propias del derecho romano, pero son superadas ya desde hace muchos años, y en efecto estamos viendo en el país los ejemplos de la persecución penal que se ha dado, donde empresas y personas jurídicas han participado en fraudes o en malversación de fondos. Y vea usted los últimos ejemplos de los informes que mencionábamos con el tema de la emergencia sanitaria. Esto implicaba que si se encontraba responsable a una persona jurídica, a una empresa, a una sociedad, a una ONG, se le podía sancionar, digamos, impidiéndole contratar con el Estado durante un tiempo definido, etcétera. Obviamente no se puede llevar a una persona jurídica a la cárcel, ¿no? Sí, pero se le puede sancionar con otro tipo de medidas económicas, patrimoniales, etcétera. Y actualmente, como eso ya fue derogado, fue reformado, pues vamos a seguir viendo empresas participando en estos procesos de contratación y licitación pública. Fue negociado. Renato. Sí, Pedro. Renato, mira, un comentario. A ver, al ver todos los detalles que muy bien explica el abogado, definitivamente nos queda claro que necesita el gobierno de la República mejorar y demostrar su compromiso del combate en contra de la corrupción y la impunidad. Es necesario, obviamente, considerar seriamente hacer un nuevo código que realmente sí responda a las necesidades del pueblo hondureño, así como muchas otras cosas. Es necesario también derogar la ley de secretos para poder auditar los fondos de la tasa de seguridad y verificar si están o no siendo manejados de forma honrada. Es necesario también eliminar esas trabas que le están poniendo al Ministerio Público para impedir u obstaculizar la acción penal. Es necesario aprobar la ley de colaboración eficaz. Es necesario también quitar nuevamente la inmunidad que se dieron los diputados hace poco, que se había quitado originalmente allá en tiempos del presidente Maduro. En fin, todas esas leyes y esos decretos que dejan mucha duda con respecto a la intencionalidad de los mismos, porque todo parece apuntar que es el objetivo de ponerle un manto de impunidad a muchos actos de corrupción, deben de ser eliminados. El gobierno de la República, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República, deben demostrar en hechos el compromiso de la lucha contra la corrupción. Y hasta el momento no lo han demostrado. Que todas esas leyes y esos decretos van en la dirección contraria. Partamos tan sencillo como la no renovación del convenio del PASI. Eso obviamente deja que desear, que necesita el pueblo hondureño. Muy bien, Pedro. Veo que está en pantalla el abogado Félix Ávila, pero primero voy a ir a una pausa comercial, aunque estoy viendo aquí que me está escribiendo la licenciada Gabriela Castellanos del CNA. Me dice que el 15 de octubre de 2019 el CNA presentó una denuncia formal a UFESIC por corrupción legislativa, constatando irregularidades y aprobaciones que nunca fueron discutidas en torno al nuevo Código Penal. Como sociedad civil exigimos que no quede en las gavetas de la impunidad. Vamos a ver, la producción puede mostrar esta carta que aquí la